enfoque matinal y recibimos decir que nuestro invitado Fortunato ha tenido un ligero retraso, entonces hemos invertido el orden de la entrevista. Entonces vamos a hablar con un vocero más que autorizado del movimiento Bien Común, aspirante a diputado por el Distrito Nacional. Qué bueno que Jonathan Liriano, una de las jóvenes promesas de la política dominicana, está por aquí. Bienvenido, Jonathan, un placer. Bienvenido, gracias por permitirme el espacio, por la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo. Eso es San Boca Isidro, Chica. El Bonito, Boca Chica, Guerra y parte de Santo Domingo Este, desde la Charle hasta el extremo oeste. Ah, pero es bueno esa aclaración, sí, porque lo es de Santo Domingo, no del distrito. Mucha gente entendió, insiste en eso. Mucha gente entendió que era la tercera. La C3 de la provincia de Santo Domingo. De la provincia, muy bien. Sí. Bienvenido, Jonathan, y vamos inmediatamente a hablar de su proyecto político. Pero déjame decirte que del paso que tú has dado, lo que más me ha llamado la atención es, primero, dejas el periodismo. Ya tú dejaste el periodismo de manera definitiva para pasar al movimiento social. Del movimiento social pasas a la política, das un paso al frente. Cuéntanos de eso. Sí. Mira, junto a otros jóvenes, especialmente del distrito, yo no soy del distrito, pero comencé a trabajar acá como periodista en algunos medios y he sido parte de una generación que no ha pasado a la participación pública directamente a través de los partidos, por una crisis que también el mismo sistema de partidos, somos parte de eso, y que ha entrado a participar defendiendo y ejerciendo sus derechos desde el movimiento social. Parte de jóvenes que estuvieron en Loma Miranda, defendiendo el tema de Loma Miranda, los haitises, recuerdan el caso de los haitises, el 4%, también participamos en el 4%, el tema de la violencia policial y otros movimientos, así como la Marcha Verde y el movimiento por el fin de la impunidad. Entonces, ya tenemos, podríamos decir, más de una década o cerca de una década participando en el movimiento social y compartiendo esa participación con el ejercicio profesional. Algunos son médicos ya, algunos cirujanos, profesionales del derecho, yo periodista, he hecho activismo, está siendo periodista. Entonces llegó el momento para mí en particular y muchos de nosotros de ir más allá de lo social. Entonces, en vez de permanecer diciéndole a otros lo que debe hacer o cómo debe hacerse la política, queremos darnos la oportunidad de hacer política como entendemos que es y debe ser la política, en base a principios, con propuestas y con la intención de articulación con sectores que compartan esos principios y esa propuesta, que es como vemos que se hace la política en otras partes del mundo y como entendemos que debe hacerse la política, en base a principios y propuestas y una visión de país. Entonces, ya hace varios meses estoy en esa dinámica junto a un grupo de jóvenes en Bien Común, tratando de construir propuestas, presentar nuevo liderazgo y promover una visión de sociedad basada en el bienestar colectivo, en el bien común. Pero más de uno le ha llamado la atención. Tú sabes que Juan Bolívar Díaz, 1+1, pero sobre todo Juan Bolívar Díaz ya como maestro de periodistas, sí, eso es una escuela. Claro. Y todos los que pasamos por 1+1 de alguna manera quedamos marcados por esa forma de periodismo analítico, respetuosa de Juan Bolívar Díaz. Yo te veía a ti y te sigo viendo como un diamante en bruto. Yo pensé, mira, ahora que vienen unos cambios en 1+1, yo pensé, este es el momento de Jonathan. Pero además que una cosa no cambia a la otra, porque hay gente muy militante que es su trabajo. Usted es periodista. Lo importante en esto del periodismo es que si tú tienes una militancia, por ejemplo, en Bien Común, cuando tú te sientas aquí a analizar, que se sepa que ese señor, además de periodista, también es militante de Bien Común. Por eso, lo malo es lo contrario, que tú estés por acá. Exactamente. ¿Por qué tú has abandonado y en otros eso? Países es así. En otros países los medios de comunicación, por lo regular, fijan una posición ideológica. New York Times, el país. Claramente es el país. Sí, tú sabes que es la tendencia, si es socialdemócrata o es de derecha, y así otros periódicos del mundo, otros medios de comunicación. Yo lo que me he dado la oportunidad de concentrarme en esto, especialmente en un ambiente, en nuestro país, el principal problema para la construcción de avance en esta sociedad, desde mi punto de vista, y también es el análisis que hacemos en el Bien Común, es la falta de confianza. La confianza en las instituciones ha decaído muchísimo en los últimos años, según todos los estudios, Latino Barómetro, Imaginar el Futuro, la encuesta Gallup. Es un fenómeno que se está viviendo en América Latina, donde ya no existen partidos políticos grandes, mayoritarios, hegemónicos casi. O sea, se han roto y se ha descompuesto el sistema de partidos. Y aquí estamos viviendo esa etapa, pero de una manera acelerada. Aquí, además de la confianza en los partidos políticos y en las instituciones, la reducción de la confianza, también se ha reducido la desconfianza interpersonal. La mayoría de los dominicanos andamos chivos, no creemos en nadie. Número 1 en América Latina, República Dominicana, en ese sentido. Entonces, ¿qué yo estoy viendo?
Como voy a ejercer una participación política evidente y declarada, entonces yo prefiero darme una parte en el ejercicio periodístico para no ayudar a crear confusión en algunas personas y concentrarme en esta parte. Pero después de mayo de 2020 tú aceptas propuestas. Vamos a porque ver. siempre es bueno un buen periodista crítico, duro, pero bien amueblado, que de eso se trata, nada insultuoso. Vamos a ver, además yo vivo de mi trabajo, yo soy un jornalero, un cargapalo, como dice mi amigo. Anóteme el recursos humanos allá arriba, por favor. Mira, Jonathan, el proyecto a mí particularmente, que te conozco, que eres de los medios, sabemos de tu capacidad, de tu calidad humana y cómo tú trabajas en el movimiento social, porque crees en eso. A lo que te conocemos y yo creo que la ciudadanía también así le consta. Ahora, yo no veo un problema en la candidatura tuya. ¿Por cuál partido va a ir? Porque Bien Común no tiene reconocimiento en la Junta. Mira, nosotros y nosotras en Bien Común queremos ir por partidos que se comprometan con los principios y con las propuestas que tenemos. Pero lo primero para nosotros no es la boleta. Lo primero entendemos que igual que lo que debe ser la política es las ideas, los principios y la calidad de los seres humanos que van a representar los intereses de la ciudadanía en las instituciones, si están capacitados o no, si tienen una trayectoria de servicio, si ven la política como servicio y no como negocio, como decía Juan Bosch, y si cuentan con equipos para poder desarrollar esas capacidades y conquistar el voto en el territorio y representando de verdad una comunidad, no de manera ficticia. Entonces, estamos concentrándonos en eso. El día 12 de mayo, si todo sale bien, vamos a presentar al país 20 propuestas para el 2020. Hemos estado junto con técnicos jóvenes construyendo propuestas de políticas públicas y en el caso de las comunidades, de los municipios donde estamos haciendo trabajo, yo en mi caso particular, estamos consultando toda la semana a la población para construir propuestas locales. Entonces, ya teniendo candidaturas en algunos municipios, en algunas provincias, escuchando a la gente durante varios meses y construyendo propuestas con técnicos, jóvenes técnicos profesionales, entonces pasamos a una etapa de ver el tema de la boleta. Pero entendemos que lo primero es, para hacer política, los principios, cuáles son tus principios, cómo tú ves la política, qué tú crees de las instituciones, si la ves como servicio, las propuestas y las personas que van a representar esa propuesta. Y en eso nos hemos concentrado e invitamos a la gente que se concentre en eso, porque al fin y al cabo, toda persona que va a buscar un puesto de elección popular no puede ser otra cosa que un empleado público, un empleado de la gente. Entonces hay que revisarle bien el currículum a ese empleado antes de pasar a ver si va por esta boleta o la otra. Podemos decir que de alguna manera esta es una expresión de tu inteligencia política y tu buen manejo de la comunicación estratégica, en el sentido de que si bien las posibilidades de que tú vayas formalmente como candidato a diputado por un partido reconocido son mínimas, a partir de que el tiempo pasa, en el caso de, no sé, tus relaciones con Guillermo Moreno, ¿cómo estaría? Esto de lo que se trata en lo fundamental es aprovechar el escenario para venir a exponer unas ideas que a la gente y a uno mismo le gusta mucho porque son ideas bien sustentadas en argumentos compartidas o no, es lo de menos. La cosa va por ahí, Jonathan, ten confianza ya. No, nosotros, mire, realmente yo creo que en democracia, a menos que se tenga una visión diferente, se gana con votos y con muchos votos, no con pocos en un país como este. Claro. En la situación que tenemos que tener un margen amplio de votos. Y entonces la política se trata de conseguir muchos votos y estamos participando para conseguir muchos votos. Pero además, el tamaño de un partido o de un proyecto político es el tamaño, desde mi punto de vista, del alcance de sus ideas y de la validez de sus ideas en la sociedad. Un partido no es una estructura, un proyecto no son sus cuadros, es la acogida que tenga una visión de sociedad en la mente y en el corazón de la gente. Entonces nosotros entendemos, y yo entiendo personalmente, que mi visión del país, el proyecto al que yo entiendo que pertenezco para la transformación de República Dominicana, avanza en la medida en que yo soy capaz de colocar mis ideas en el debate público y de hacer que cada vez más personas la entiendan como favorables y la compartan. Ya la parte electoral es importante, es fundamental y estamos trabajando para ganar, pero es una parte que debe depender de la otra y ahora mismo estamos en eso que usted dice. Y una circunscripción difícil. Promoviendo esas ideas. Que ha sido una circunscripción difícil. Hubiese sido más fácil la tercera del distrito, donde hay más clase media. La 1 del distrito y la 2, sí. Pero en Santo Domingo tiene muchas particularidades, ahí también hay sectores, pero a pesar del clientelismo, hay mucha gente que trabaja y que vive en la pobreza, que no está compartiendo el Estado actual y no va a vender el voto. Entonces estamos apelando a ese tipo de gente. Es un ambiente, repito, que es de mucha confianza y hace más difícil la participación política para el que no hace la política comprando voluntades.
Jonathan, pero por casualidad has recibido propuestas de otros partidos ya con más posibilidades electorales, por ejemplo el PRM, porque como tú tienes un discurso así de oposición, no me imagino en una boleta del PLD, pero por ejemplo en el PRM tú podrías aplicarle, ¿te han hecho propuestas para que vayan en su boleta? Nosotros estamos conversando con varias organizaciones políticas y propuestas tenemos de la mayoría de los partidos políticos, no desde ahora, desde hace tiempo, pero nosotros ahora estamos conversando y terminando de preparar nuestras propuestas de políticas públicas, como te repito. Si nosotros no somos capaces de colocar nuestras ideas y nuestra visión en el debate público, entendemos como un fracaso. Entonces queremos terminar esa parte para ir a la discusión de la boleta por la que vamos a ir. Pero de seguro va a ser una boleta para ganar, no para hacer un proceso testimonial. Pero no es descartable entonces la posibilidad, dije que no es descartable la posibilidad de que seas candidato por un PRM, por ejemplo. No es descartable. De ninguna manera. Nosotros tenemos un objetivo en las alianzas políticas, en la articulación política, nosotros tenemos un objetivo político general. Para nosotros, en esta coyuntura, la urge sacar al PLD del poder. El PLD tiene un control de todos los estamentos del Estado, tiene un control hasta de los órganos de regulación de la candidatura. Entonces, un actor demócrata de la oposición tiene que ser lo suficientemente maduro, entendemos, para crear las alianzas y articulaciones para superar esa batalla y ese obstáculo. No podemos venir a decir a la gente que vamos a hacer una alianza de la oposición después que nos den un palo en el 2020. Se vería muy feo y hasta negativo. Estoy sintiendo un déjà vu con el 2016. Totalmente. Que se pusieron de acuerdo. No inmediatamente perdieron, se pusieron de acuerdo. No podemos volver a la oposición a querer hacer alianzas después del golpe dado. Y el golpe dado, el palo dado ni Dios lo quita. Entonces, es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas opositoras tener la madurez suficiente para presentar una alternativa que supere el gran desafío, la continuidad o la permanencia del PLD en el poder. Y ese es el desafío de este momento. Jonathan, quisiera pasar ahora un poquito al movimiento social, Marcha Verde. Tú fuiste de las principales voces de ese movimiento, pero hemos visto diluirse en el tiempo y al mismo tiempo vemos cómo diferente, surge Bien Común, país que queremos, otros por aquí, algunos por allá. Esa disgregación, ¿por qué no hacen un proyecto quizá tan bien unificado como fue Marcha Verde? Mira, los movimientos sociales tienen sus dinámicas y pocos movimientos sociales en la historia de la República Dominicana han sido tan exitosos en cuanto a la movilización y a la cohesión como Marcha Verde. Claro. Un movimiento social puede durar una semana, 2 semanas, un mes y es un movimiento social. Es difícil mantener a la gente movilizada por más de una semana, de 2 meses, 1 año, 2 años como lo ha hecho Marcha Verde. Entonces Marcha Verde es un movimiento con características muy particulares, donde la bandera era una sola y bien amplia, el fin de la impunidad. Y es una sola porque Marcha Verde todavía sigue articulada en diferentes niveles. Entonces, pero en Marcha Verde hay una heterogeneidad y que coincidamos, como coincide la mayoría del pueblo dominicano, en que queremos una justicia independiente, no quiere decir que todos los que estamos en Marcha Verde tenemos la misma visión política electoral. Entonces, estamos ejerciendo cada uno nuestro derecho y como lo está ejerciendo la ciudadanía y activando como entendemos que debemos activarnos. Pero eso es propio de las dinámicas de los movimientos sociales. Lo que pasa es que uno le ha llamado la atención, primero, después del exitazo y ese gran poder de convocatoria de la Marcha Verde, el hecho de que se ha desparramado Marcha Verde en el sentido de que cómo es posible que los que tienen, porque habían varias marchas verdes, había uno que otro impresentable que iba ahí sin ninguna calidad moral de hablar de corrupción, pero había y existe una Marcha Verde de gente que se ha ganado un respeto por un comportamiento. ¿Por qué esa gente no se agrupó y formó un movimiento en vez de esos 5, 6, 7 movimientos que hay aspirando? Cuando, por ejemplo, yo no veo diferencia entre los que pertenecen al movimiento que precisamente era Juan Bolívar Díaz, de la coalición, creo que se llama Coalición Democrática, algo así. Sí. Y las posiciones de Jonathan Liriano, ni la de Bartolomé. O sea, yo puedo mencionar 7 o 8 personas que no existe una gran diferencia entre la convocatoria coalición democrática y ustedes. Entonces, ¿por qué disgregarse en cositas y ir dentro de esa Marcha Verde que tiene más o menos esa misma línea? Porque insisto que hay muchas marchas verdes. Mire, nosotros hemos decidido en Bien Común ser un actor de articulación y de suma de voluntades. Para nosotros es indispensable sumar todas las cantidades posibles de voluntades ciudadanas y de fuerzas sociales y políticas para sacar al PLD del poder. Pero tú no hablaste con Juan Bolívar Díaz y ese equipo. Nosotros somos parte de la coalición y nos estaremos trabajando con la coalición en las próximas semanas también porque tenemos fines comunes y somos parte de todos los ciudadanos y las fuerzas políticas que quieren cambiar la situación de este país
país y terminar con el régimen de corrupción e impunidad que encabeza el PLD. Entonces, para nosotros no surgimos para dispersarnos y estar en contra de esos movimientos. Nosotros somos partes y aliados estratégicos de esos movimientos, y en la próxima semana ustedes verán pasos concretos de articulación de bien común con esos sectores. Ahora bien, como decía Oscar Wilde, no hay un santo que no tenga un pasado, y no hay un pecador que no tenga futuro en la tradición cristiana. Nosotros entendemos que para construir mayoría y para avanzar en cualquier ámbito de la vida de República Dominicana, social, política y económica, es necesaria la unidad de la mayor cantidad de personas posible. La justicia es a la que le corresponde hacer los juicios éticos, morales penales correspondientes para el que tenga la falta. Pero en política tenemos la necesidad de construir y sumar voluntades. Entonces, para nosotros la prioridad ahora no es juzgar si este es bueno, si este es malo, si este está por aquí o por allá, sino de ayudar a que estemos en una misma línea, en un mismo objetivo, y que el 2020 sea un momento para que esta sociedad avance. Precisamente, por eso mi pregunta, por lo mismo que acabas de decir. Entonces, a partir de esa reflexión, ¿por qué no unirnos? Fíjate que voy a concederme el exceso de echar de lado a aquella gente que la auditoría visual de su paso por el poder en los últimos 30 años desautoriza. Oye, el lujo que me voy a dar. Fuera esos señores. Ahora, ustedes, los que no están marcados, ¿por qué? Fíjate que aquí está bien común, aquí está la coalición. Entonces ustedes también participan en la coalición, pero no son del todo coalición porque son bien común. Pero también Bartolomé Pujol tiene otro movimiento. País que queremos. País una cosa, son como 7 u 8. Venga acá, fuera los impresentables del pasado terrible, los de la auditoría visual, sí, ¿no? Perfecto. ¿Por qué esos no se agrupan y dicen, aquí estamos nosotros? Es que estamos agrupados. Miren, para que se dé una unidad política, social, económica, sí, el primer factor de cohesión son los intereses. Y aquí el interés de todo aquel que no es parte de la estructura de corrupción e impunidad que dirige la cúpula de mañosos del PLD, comparte el interés de sacar al PLD de poder, y júrelo, apuéstelo, en el día de hoy, que aquí habrá una gran unidad ciudadana, política y social para enfrentar al PLD. Entonces, en eso estamos, y contemos los días para que usted vea cómo iremos acercándonos y construyendo ese abrazo necesario de los ciudadanos y las ciudadanas que necesitamos un cambio en este país, para que no siga siendo dirigido por un grupito, sino que permita que tengamos prosperidad y justicia a todos y todas. Y algo que siempre te he observado es ese lenguaje así como tan duro, mañosos, tú dices delincuencia política. ¿Tú no crees que moderarlo un poco quizás te acercaría más a la ciudadanía? Todo lo contrario. Yo creo que nosotros tenemos un problema serio de corrección política en este país. Aquí la gente común no se identifica claramente quiénes son sus verdugos, pero la dirigencia política es muy suave, muy complaciente, e incluso entra en contubernio con los verdugos de la población, y eso hay que ponerle fin. Aquí hay un grupito de políticos mañosos que la gente conoce, que se han hecho ricos multimillonarios con la miseria del pueblo dominicano y robándose los recursos que este pueblo necesita para resolver sus grandes problemas. Aquí la gente no tiene seguro el agua potable, nadie se atreve a darle un vaso de agua en su casa, de la llave a su hijo. Aquí nadie tiene seguro la seguridad social, valga la redundancia. Aquí nadie tiene seguro un empleo, un solo empleo digno que te genere en el sector privado, o la mayoría de la población, un mínimo, condiciones básicas. La educación, hay que irse al sector privado porque todavía no hay confianza en el sector público. Y en los hospitales ni se diga. Entonces, ante esta situación que se da con un crecimiento económico indiscutible, el mayor de América Latina, la gente jalándose un cable, hay un grupito de mañosos que la gente le ve la bonanza, que están en la papa, que se están haciendo multimillonarios. Entonces, nosotros no podemos a esos mañosos multimillonarios, ladrones, delincuentes, en gran medida, una buena parte, seguir complaciendo y pasándole paños tibios. Hay que llamarle al pan pan y al vino vino. Entonces, si hay alguien que entienda que este tipo de personas no son mañosos, no son delincuentes, están en su derecho, pero nosotros no podemos venir a la práctica política a andar con posiciones que no son claras, que identifiquen a uno de sus actores según su comportamiento. Estamos dispuestos a que nos etiqueten a nosotros también. No, quizás lo peligroso de eso está en la generalización. De ninguna manera. Hay un grupo de mañosos, en la medida en que no se identifican, ¿no? Entonces es peligroso porque entramos entonces a la moralitis, en el sentido de yo te saco, tú me sacas a mis cosas, no hay una sentencia, no hay evidencias, hay una auditoría. Entonces se desprestigia lo fundamental que es la lucha contra la corrupción, pero de manera bien sustentada. Claro. A mí me parece muy bien lo de sometimiento a la justicia con evidencias, porque que las cosas prosperen, porque creo que por ahí va Yanessi, es lo peligroso de, bueno, hay unos malditos ladronazos, unos mañosos, sí, pero ¿quiénes son? Porque en el PRM, en Bien Común, en la coalición y en el PLD hay también mucha gente honorable. Claro. Entonces, ahí, ¿hasta qué punto no es peligroso esto de unos mañosos?
Cuando, por supuesto que hay corruptos. Aquí ha sido imposible gobernar hasta el día de hoy, como a las 11, sin generar un movimiento, porque todo un sistema de corrupción. Por consiguiente, todo el que ha gobernado como partido tiene sus corruptos preferidos. Claro, claro. Ahora, la generalización no es peligrosa. Nosotros no generalizamos, nosotros somos muy concretos y la gente conoce cuáles son los mañosos. No, cada quien tiene sus mañosos preferidos, Sí, como sus corruptos, eso es peligroso. Está bien, pero son mañosos al fin. En el 2000-2004 no estábamos en China. Está bien, pero nosotros no estamos defendiendo a mañosos del pasado ni a mañosos de otro color. Sí, el problema es eso, el concepto de mañosos. Entonces, mañosos son mañosos, pero ¿quiénes son? Entonces ahí entra el asunto de que cada quien tiene su mañoso preferido y que quizás sería mejor mencionarlo con nombres y presentar nosotros evidencias. También lo hacemos, identificamos cuáles son, desde el movimiento social lo hemos identificado. Y los han sometido a la desde justicia. el bien común también hemos hecho señalamiento y solicitud de investigación penal de esos mañosos. Y la gente lo conoce porque la gente ve que no tienen empresa, no tienen negocios comerciales, solamente son profesionales que no ejercen, solamente han trabajado en el sector público y son multimillonarios. Nosotros podemos como ciudadanos esperar que una justicia controlada por el PLD investigue y someta penalmente eso, como pasó con Félix Bautista. Pero también como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a decir que no es correcto, que no está bien que alguien nos diga a nosotros que es multimillonario sin tener empresa, sin pasar por un negocio, sin ejercer profesionalmente. Pero el derecho de ustedes va más lejos. El derecho de ustedes no se queda ahí, va más lejos. Es mencionar nombres y apellidos y someter. O sea, yo apoyo eso que estamos hablando y ese sometimiento. Lo peligroso es que nos entremos a corruptos. No, y fíjense que nosotros... generalizar. El primer punto de nosotros en bien común es construir propuestas. Nosotros tenemos nuestro discurso claro, sabemos cuáles son nuestros adversarios, pero nuestra prioridad no es esa, entrar en ese debate. Estar claro hacia dónde vamos, con quién estamos y con quién no estamos. Pero nuestra prioridad es construir propuestas y presentar nuevos liderazgos. Y en eso estamos enfocados y enfocados. Por ahí yo creo que es mejor camino, que generalizar siempre es un error y si nos caemos a corruptos, insisto y termino aquí, gran parte del problema es que en este país cada quien tiene sus corruptos preferidos y eso es sumamente peligroso. Sí. Un placer. El placer mío. Yo espero que después del 20 de mayo tenemos conversación. Hablemos de eso. Un diputado electo. Programas en la tarde. Uno nunca sabe, sigue un programa de cierre. Jonathan Liriano de Bien Común, aspirante a la candidatura a diputado en la circunscripción número 3, pero atención, de la provincia de Santo Domingo, no de aquí de Cristo Rey. Eso va desde La Charle hasta Boca Chica en Santo Domingo Este y desde La Charle hasta San Antonio de Guerra y especialmente en mi comunidad de nacimiento y desarrollo, San Isidro el Bonito. Muchísimas gracias. Continúa Enfoque Matinal.